El día de hoy voy a hablarte de 10 seres aterradores, conocidos en la penumbra por poseer habilidades que desafían la comprensión humana y la ley de la naturaleza. Desde transformarse en animales o elementos de la naturaleza, hasta drenar la esencia misma de la vida sin dejar rastro. Algunos caminan entre nosotros con la apariencia humana, ocultando sus verdaderas intenciones, mientras otros son presencias aterradoras que no se pueden ignorar. Hoy nos adentraremos en el oscuro abismo para descubrir los secretos de estas entidades. Prepárate para un viaje al corazón del misterio, donde la realidad supera a la ficción. ¿Estás listo para enfrentarte a lo desconocido? Yo soy el documentalista, y esto es 10 tipos de vampiros. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Número 1. Strigoi, Europa del Este. Strigoi son vampiros mitológicos temidos por su dualidad, vivos o muertos. Los vivos practican brujería, saliendo de sus cuerpos por la noche, mientras que los muertos resucitan para alimentarse de sangre. Dotados de fuerza sobrenatural y la habilidad de transformarse en animales o hacerse invisibles, aterrorizan a sus familias y aldeas, causando enfermedades y muerte. Lo más aterrador es que pueden regresar tras la muerte, evadiendo la detección y protección tradicional, lo que obliga a los vivos a tomar medidas extremas, como desenterrar y quemar los cuerpos, para asegurarse de que permanezcan en la tumba. Número 2. Jiangshi, el vampiro chino, se caracteriza por su aspecto rígido y movimientos asaltos debido a su estado de muerte. Cubiertos con ropas de la dinastía Qing, estos seres drenan la fuerza vital o ki, no la sangre de sus víctimas. Se los crea por métodos sobrenaturales o maldiciones, y son particularmente temidos por su implacabilidad. Un detalle aterrador es su evolución. Cuanto más ki consumen, más poderosos y ágiles se vuelven, pasando de movimientos torpes a velocidades aterradoras. Para detenerlos, se usan hechizos, espejos o incluso granos sin cocinar, explotando su necesidad de contar cada grano, lo que revela un miedo profundo a estas entidades incontrolables y su conexión con prácticas y creencias antiguas. Número 3. La Lamia, Grecia. Lamia, originaria de Grecia, es una vampira seductora con parte inferior serpentina. Transformada por la tragedia y la venganza, devora niños y seduce a los hombres para consumirles la vida. Dotada de hipnosis y cambio de forma, elude fácilmente la captura, envolviendo a sus presas en ilusiones antes del fatal desenlace. Su historia está mezclada con el dolor, convirtiéndola en un ser más temible todavía. Lo aterrador de la Lamia es su inteligencia y capacidad de adaptación, usada para perpetuar su maldición. Su aspecto combina belleza y horror, simbolizando una dualidad de la naturaleza humana y lo sobrenatural. Este ser habla de castigos divinos, venganza y la eterna búsqueda de la redención a través de los actos aterradores. Número 4. Penanggalan, Malasia.
Penanggalan es una bruja que se convierte en vampiro. De noche, su cabeza se desprende llevando consigo las entrañas para volar en busca de sangre, especialmente de mujeres embarazadas y recién nacidos. Este ser puede entrar por ventanas o grietas, usando una lengua larga y puntiaguda para succionar la sangre de sus víctimas. Durante el día, aparece como una mujer normal, ocultando su naturaleza mortífera. Lo aterrador de ella es su método de limpieza. Sumerge sus entrañas en vinagre para encogerlas y volver a entrar en su cuerpo. La imagen de una cabeza voladora con órganos colgando desafía la percepción, combinando la brujería con el vampirismo de manera única y horrorosa. Su existencia subraya creencias en la magia negra y rituales ocultos en la cultura malaya. Número 5. Naxxarra, Alemania. El Naxxarra, en la mitología alemana, combina rasgos de vampirismo y ghouls. Se levanta de su tumba para devorar a sus propios familiares, tanto física como espiritualmente. Creían que masticar su mortaja en la tumba era un signo de su hambre insaciable, que también podía causar enfermedades mortales a los vivos. Singularmente, se decía que su sombra podía matar y que el único modo de detenerlo era desenterrar el cuerpo, quitarle el sudario de la boca y decapitarlo. Su presencia está marcada por una mezcla de tragedia y horror, atormentando a las comunidades con la amenaza de su regreso. Los Naxxarra no solo aterrorizan por su apetito necrófago, sino también por el simbolismo de consumir la vida de su propia sangre, reflejando los miedos más oscuros sobre la muerte y lo que yace más allá. Número 6. Pistaco, los Andes. El pistaco, temido en los Andes, no es un vampiro tradicional, sino un demonio que drena la grasa humana de sus víctimas. A menudo visto como un forastero blanco. Esta criatura se infiltra en las comunidades, usando su apariencia humana para acercarse a las víctimas antes de atacar. La grasa sustraída se dice que tiene usos mágicos y medicinales. Un detalle macabro que refleja la explotación colonial y el miedo a lo desconocido. Los pistacos no solo aterrorizan por su acto de extracción, sino también por su habilidad para mezclarse con aquellos a quienes cazan, lo que aumenta la paranoia y el miedo entre las comunidades. El pistaco es una muestra siniestra de la violencia y la codicia, transformando el acto del vampirismo en una metáfora de la explotación. Número 7. Apir. El Apir ruso es un vampiro feroz, conocido por su brutalidad y sed insaciable de sangre, especialmente la de los niños. Se despierta del sepulcro para cazar de día y de noche, diferenciándose de otros vampiros por su actividad diurna. Su resistencia y fuerza son excepcionales, haciéndolo casi imposible de matar. Se cuenta que devora no solo la sangre, sino también los corazones y los hígados de sus víctimas para satisfacer su hambre voraz. Lo más aterrador es su habilidad para engendrar más de su especie mordiendo a los vivos, propagando así la maldición. La lucha contra un Apir requiere métodos específicos, como clavar una estaca de álamo en su tumba o decapitarlo con una pala bendecida. Su existencia es una muestra oscura de los temores a la muerte y la contaminación, personificando el mal absoluto que acecha en las sombras del mundo de los humanos. Número 8. Volta, Grecia. El Volta, originario de Grecia, se distingue por su habilidad única de transformarse en energía elemental, como relámpagos o bolas de fuego,
para atacar o desplazarse rápidamente. Esta transformación no solo les permite sorprender a sus víctimas, sino también escapar de los cazadores. A diferencia de otros vampiros que drenan sangre, el Volta puede consumir energía vital directamente del aire que rodea a sus presas, lo que los hace temibles incluso en lugares abiertos. Su presencia está asociada con fenómenos naturales inexplicables, haciéndolos casi indetectables hasta que es demasiado tarde. La capacidad de controlar elementos naturales los convierte en adversarios impredecibles y poderosos, elevando el miedo y la superstición en las comunidades que creen en su existencia. El Volta encapsula la fusión entre lo sobrenatural y las fuerzas de la naturaleza y representa los temores ancestrales ante todo aquello que desconocemos y no podemos controlar. Número 9. Estri. El Estri o Estrie en el judaísmo es un vampiro femenino con la habilidad de transformarse en animal, usualmente un ave, para cazar de noche. Su preferencia por la sangre de los niños y los indefensos añade un matiz particularmente siniestro a toda su historia. Además de su sed de sangre, el Estri puede sanar rápidamente si come pan y sal ofrecidos por un humano, lo que le otorga una vulnerabilidad única, pero también una forma astuta de interactuar con los vivos. Su existencia se ve como un castigo divino o una manifestación de espíritus malignos, y la única manera de asegurar su muerte definitiva es enterrándola con tierra de su tumba en su boca. El Estri personifica el miedo a lo desconocido y a la corrupción del alma, convirtiéndola en una de las figuras más temibles y fascinantes del folclore judío. Número 10. Tlahuelpuchi, México. Es una bruja vampiro que se transforma en un animal luminoso, usualmente un ave o grandes insectos, para beber la sangre de los recién nacidos o mujeres embarazadas. Esta transformación nocturna es voluntaria, pero una vez al mes se vuelve una necesidad imperiosa dictada por su naturaleza. Lo aterrador es su habilidad para entrar en casa sin ser detectada y su preferencia por los inocentes. Durante el día, el Tlahuelpuchi se mezcla entre la gente como una persona normal, ocultando su verdadera identidad. Su debilidad radica en ser descubierto en acto, lo que resulta en su muerte inmediata. Esta figura encapsula profundos miedos culturales sobre la protección de los vulnerables y el temor hacia aquellos que, aunque cercanos, pueden albergar secretos oscuros. Es decir, que están entre nosotros. Hemos cruzado juntos el umbral hacia lo desconocido, explorando las sombras habitadas por esas enigmáticas criaturas de la noche, cada uno con sus poderes únicos y aterradoras leyendas que desafían nuestra realidad y comprensión humanas. Espero que este viaje haya encendido tu curiosidad y que te haya llevado a cuestionar lo que creías sobre el oscuro mundo de los vampiros. No olvides suscribirte y compartir este viaje con otros valientes exploradores del misterio. Muchas gracias y hasta la próxima. Yo soy el documentalista y esto fue 10 tipos de vampiros.